Hola, buenas tardes. Soy Ana María Rad y estamos haciendo una pequeña prueba de sonido, así que agradecemos a los que llegaron puntualmente. Estamos terminando de esperar que se conecten algunas personas más que se inscribieron. Eh, para efectos generales, gracias por el feedback de que se escucha bien. Para efectos generales, el chat propiamente tal va a estar coordinado por el equipo de Idukai, que me va a ir entregando algunas como informaciones más como en conjunto. Y en algún momento de esta conversación yo les iré pidiendo que hagan sus preguntas en la parte que ustedes tienen aquí en Zoom, que se llama preguntas. Así que eh, agradezco muchísimo que se hayan conectado, que tengan eh, tan buen ánimo hoy día. eh, y también muy contenta de poderme conectar con ustedes desde acá. Estamos a punto de comenzar, solo estoy esperando que me pudieran dar paso para el video y me puedan ver. Y partimos. Paciencia. Bueno, muchas gracias. Eh, Soy Ana María, estoy, bueno, ya online. Para efectos de esta conversación, voy a tratar de no utilizar mucho banda de ancha de mi computadora, entonces en algunos momentos voy a desaparecer y se mantiene la presentación. Quiero partir agradeciendo a IDUCAI, a Unidos por la Educación y a Enseña Ecuador por la oportunidad de esta conversación con todos ustedes. Agradezco mucho el interés en este tema, de cómo podemos abordar el rediseño de la educación en tiempos de disrupción digital. Por lo que me dicen por interno, la mayoría de quienes estamos hoy acá estamos principalmente en Ecuador, Chile y un par de países más de Latinoamérica. Eh, También con mucho énfasis en profesores, docentes, maestros y miembros de la comunidad educativa. Así que va a ser una conversación en la cual es muy interesante que ustedes puedan conversar y de alguna manera mantener este ritmo de preguntas entre ustedes en el chat. Y así yo después en algún momento, a partir del espacio de preguntas, puedo ir también retomando varias de sus ideas. Entonces, quizás partir por una pregunta de si todo esto ha cambiado o va a seguir igual. O sea, aquí tenemos un cambio mayor en lo que nos hemos enfrentado, pero por otro lado yo también tengo la sensación de que venimos pidiendo un cambio en la educación, no hace un mes, no hace 2 meses que empezó esta crisis del COVID-19, sino hace ya más de una década o más, en que nos dábamos cuenta que la educación a nivel global no estaba respondiendo a las necesidades y de alguna manera a las demandas que la misma sociedad estaba teniendo. Entonces, una de las primeras inquietudes que yo tengo es si todo esto que nos cambió de un día para otro, al tener que cerrar las escuelas, los colegios, la forma como hoy día como profesores, docentes, directores escolares estamos enfrentando las clases, va a haber cambiado para que todo siga exactamente igual o efectivamente para poder dar un salto sustancial o no. Y en ese sentido, bueno, no quiero ser aguafiestas, pero como les decía, ya veníamos con un fuerte ímpetu o necesidad de cambio, justamente porque la sociedad también ya venía con una demanda por nuevas maneras de conectarnos, nuevas maneras de aprender, de participar, a través de la tecnología, por cierto.
y sentíamos permanentemente esa amenaza, ¿no? Yo recuerdo hace 2 meses, uno de los titulares de la revista británica The Economist tenía que ver con el miedo de que los robots nos fueran a reemplazar, y esa era la discusión tecnológica que estábamos teniendo, y de repente nos dimos cuenta que la mayor amenaza hoy día no son los robots, sino nuestra capacidad de adaptarnos a una tecnología que aparece con mucha fuerza a propósito del cierre de los colegios. Y era también un segundo acelerador o una segunda razón por la cual nos estaban pidiendo rediseñar la educación, mirar nuevas formas de educar, poner foco en otras habilidades, es porque también el mundo laboral, productivo, estaba cambiando, y en ese sentido a mí siempre me ha gustado esta imagen de la factoría, de la fábrica, en donde tiene mucho valor el trabajo manual dedicado de estas mujeres, pero que hoy día tiene que reconfigurarse. O sea, hoy día las mujeres, por ejemplo, tenemos un desafío gigante con respecto a la brecha digital, de cómo nos subimos a este mundo más tecnologizado, en donde la programación es muy importante y no puede quedar solamente en un mundo más masculino o de los hombres. Pero lo que quiero decir acá en el fondo es que también teníamos, insisto, ya veníamos con un aceleramiento, con una viadita, como decimos algunos, con respecto al cambio social, al cambio en los trabajos, y nos encontramos de sopetón, de un día para otro, con el gran acelerador en la forma como hoy día estamos viviendo el cambio educativo. Para muchos, esto tiene que ver con una disrupción no pensada, sí deseada. O sea, mucho de lo que estamos viviendo hoy día en términos de subirnos a plataformas, de valorar mucho más las emociones de los niños, su estado emocional, su bienestar, la relación entre los docentes y directores con respecto a cómo enfrentar los desafíos educativos. La verdad es que no era algo nuevo, pero de alguna manera esto se aceleró. Y entonces, una primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué cambios específicamente ustedes, como profesores, como docentes, miembros de las comunidades educativas, ven que nos está demandando esta crisis? Yo tengo algunas hipótesis, pero obviamente sería interesante que ustedes lo pudieran poner, ya sea a través del chat o a través de las preguntas. Algunos de los cambios que estamos viendo, por cierto, es en la forma de enseñar, forzosamente, hacia herramientas que tienen que ver mucho más con factores en línea, híbridas, es decir, estamos empezando a explorar esto de que uno va aprendiendo no solo a través de la pantalla, no solo a través de plataformas, pero también con videos, también con libros, también con herramientas más análogas, por decirlo así. Ese es un primer cambio que estamos empezando a observar en la forma como se dirige hoy día a estos modelos más híbridos. También yo siento que hay una presión por dar un salto mayor. Hoy día es insuficiente conectarnos a Zoom. Zoom hoy día es el primer piso que tenemos que subir en este edificio de la transformación. Y se nos pide mayor flexibilidad, capacidad de estar atentos, con los ojos muy abiertos de el tipo de herramientas de adaptación que tenemos que ir haciendo a la sala de clases, que hoy día cambió permanentemente. Entonces, por un lado, en la forma como estamos abordando la enseñanza, pero por otro lado también no quedarnos en un cambio que es como el de la primera partida, ¿no? O sea, ese primer shock que nos vino hace ya 2, 3 semanas de cerradas las clases, o en algunos países un poco más, nos hizo mover muy rápidamente, pero hoy día nos encontramos, cada semana que pasa es un desafío nuevo para el sistema educativo. O sea, cada semana que pasa nos vamos encontrando con nuevas situaciones socioemocionales, siguientes desafíos en términos de cómo entregar los contenidos, el paso más allá de la evaluación. Y entonces eso es tremendamente estresante y tremendamente, por otro lado, desafiante para profesores, profesoras como ustedes, que están en el día a día, por un lado tratando de navegar en esta incertidumbre, y por otro lado tratando también de entregarle a sus estudiantes, a su grupo con el cual trabaja, lo mejor de sí.
también hemos aprendido que uno aprende dentro y fuera de la sala de clases, y no solo porque la sala de clases de alguna manera se replegó hacia el espacio de las casas, sino que también hemos empezado a ver con mucha fuerza la importancia de que los niños y las niñas puedan aprender también a través del juego, a través de la conversación con los padres, a través de la lectura del cuento de la noche, a través del conversar y expresar las emociones. O sea, eso es algo que además ya lo sabíamos. Ustedes como maestros, ustedes como educadores lo tienen en el ADN porque es parte de la educación, por cierto, pero quizás el sistema en el cual se despliegan estas necesidades, estos deseables, no estaban siendo lo más propicios para que efectivamente pudiéramos darle mayor énfasis a esta idea de la sala de clases, o sea, que uno aprende dentro y fuera de la sala de clases, ¿no? Y bueno, también de alguna manera uno de los primeros cambios que empezamos a ver, y a mí me gustaría aquí también de alguna manera reconocer, es que hay ciertas como barreras de entrada, barreras sí, barreras, como límites que nosotros fuimos también corriendo un poco. O sea, hoy día la tecnología, especialmente en plataformas de comunicación, de gestión de las clases, los contenidos más digitales, están empezando a ser menos el problema y más parte del día a día. Es decir, hay una primera familiarización que yo lo veo con muy buenos ojos, forzosamente, muy bruscamente y yo también lo debo reconocer, con mucha ansiedad nos enfrentamos a esta tecnología, pero la gran mayoría de profesores están hoy día incorporándola y dando el siguiente paso. El punto aquí es que de alguna manera la tecnología nos ofrece una serie de beneficios que necesitamos o nos promete estos beneficios que requieren ser pensados, requieren ser activados, requieren ser considerados. Por un lado, como yo les comentaba, la tecnología permite esta hibridez, permite entrar como está en esa imagen a través de la computadora, luego volver al libro, tener espacios digitales con pantalla, tener espacios más bien más análogos, más del aprendizaje con otro tipo de materiales. La tecnología o las plataformas digitales nos permiten también ser mucho más flexibles en los tiempos de las clases, en la estructuración de las clases. Y en ese sentido, aquí los desafíos que tenemos con respecto a la hibridez, a la flexibilidad, la ubicuidad, es decir, que uno está en distintos espacios y en ninguno a la vez, o sea, en espacios virtuales, en espacios presenciales, todos estos como beneficios o promesas de la tecnología no se dan por sí solas. Uno las tiene que intencionar, uno en el fondo le tiene que sacar la punta a este lápiz. Es la tecnología o las plataformas digitales son magníficas, pero tienen un doble filo, ¿no? En la medida en que uno no las utiliza y no las diseña con un propósito más bien pedagógico, puede incluso jugarnos absolutamente en contra, lograr el camino contrario. Lo mismo, bueno, la interacción es la gran promesa de la tecnología, y lo digo porque una de las cosas que estamos viendo es la dificultad que han tenido los docentes en poder establecer espacios de interacción, de feedback, de retroalimentación más enriquecidos con la tecnología. Entonces se mantienen la misma manera de entregar la retroalimentación a través de las notas o a través de un mail, muy desde la etapa más básica, y en realidad la invitación hoy día es a mirar estas posibilidades tecnológicas, que no me estoy refiriendo a una tecnología en especial, me estoy refiriendo en general a las bondades que tiene las plataformas digitales, internet, el poder utilizar la web para avanzar en este tipo de beneficios o de posibilidades que entrega la tecnología. Entonces,
yo quiero aquí hacer como un punto de inflexión y si bien hasta ahora les he comentado, bueno, lo que a mí me ha parecido que es el cambio que hemos vivido muy drásticamente y de alguna manera cómo ese cambio es absolutamente una oportunidad, eso es lo que yo creo. Quiero insistir que todas estas oportunidades se diseñan, no están dadas. Tenemos hoy día un escenario que puede ser muy favorable, pero también puede ser muy perjudicial, o sea, puede jugarnos muy en contra si no consideramos al menos 5 factores. Y el primer factor, y es el más determinante en nuestros países en Latinoamérica, es asumir que tenemos una gran brecha digital. Y esa gran brecha digital significa que no todos los niños y las niñas tienen la misma conexión, pero además no tienen las mismas habilidades para enfrentarse a la tecnología, ni tampoco sus padres. Y eso es una primera pregunta que uno como maestro, como director de colegio, como las personas que estamos en proyectos educativos nos tenemos que hacer. ¿Cuál es esa realidad? ¿Cuál es esa base sobre la cual yo me voy a parar y voy a diseñar y voy a proponer una solución para poder realmente aprovechar los beneficios de la tecnología, del aprendizaje en línea? Hay algunos que me preguntan si el aprendizaje en línea es efectivo o no es efectivo. Y mi primera respuesta es, en la medida en que se diseñe adecuadamente para un fin pedagógico claro y que tenga claridad también de desde dónde se están parando esos niños y niñas, y me refiero de dónde se están parando, con qué tipo de herramientas cuentan, capacidades, realmente uno puede dar un salto, mantenerse exactamente en el mismo lugar o retroceder. Entonces, mi primera recomendación en este rediseño de la escuela es no obviar un hecho que es evidente. En Latinoamérica tenemos una brecha digital gigante, pero hay que abordarla y no hay que esconderla ni tampoco descartar, sino trabajar sobre eso. Ahora, la brecha digital en términos de conectividad tiene que ver mucho con políticas más bien públicas de dar mayor conexión y acceso, pero en el caso de los profesores lo que hemos visto es la flexibilidad para adaptarse desde espacios contenidos en WhatsApp, uso de las redes sociales. Sabemos, por ejemplo, en el caso de Chile, que Facebook, Twitter, las redes sociales están liberadas de uso de datos, por ejemplo. Entonces hay muchas estrategias que se hacen a través de las redes sociales, justamente porque ahí uno empieza como a nivelar este tipo de brecha o de separación. Una segunda consideración es que los profesores están en el centro de esto, o sea, la mayor evidencia que tenemos hoy día con respecto a esta disrupción digital es que los profesores no van a ser reemplazados, sino que vuelven a tener un rol absolutamente central, pero distinto. Cosas que probablemente ustedes ya saben. Apoyo, o sea, son profesores, educadores principalmente, mucho más enfocados en ser compañía, tutoría, alguien que vaya guiando el aprendizaje. Y en ese sentido, tanto para quienes están al interior de los establecimientos educativos como quienes los dirigen, la primera recomendación que globalmente se ha acordado es aumentar el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de los profesores y las profesoras y estas comunidades de aprendizaje que ayuden de alguna manera, más allá de mi rol de poderle dar algunas pistas entre ustedes, también poder seguir aprendiendo. O sea, hoy día la mayor bisagra o el mayor de alguna manera llave de entrada para esta gran transformación son los profesores con las capacidades y habilidades adecuadas. Y ahí todos nos hemos enfrentado con una separación gigante entre aquellos profesores y docentes que por algunos motivos habían tenido mayor desarrollo de estas habilidades digitales y aquellos que no. Entonces, el apoyo es crucial. Las redes de colaboración entre docentes, entre escuelas, entre directivos es fundamental. La profesionalización en el uso de la tecnología con fines pedagógicos, porque no es el uso de la tecnología por la tecnología, como lo hemos visto, sino en cómo voy intencionando un nuevo proceso instruccional, un nuevo proceso de evaluación, en fin. Entonces, acá requiere una reinvención
de las habilidades de los profesores y las profesoras. Es complejo, pero es lo que hoy día aparece como el punto central y neurálgico para este cambio. O sea, el punto para dar un salto a la innovación a través de la tecnología no es la tecnología, es lo que los profesores y las profesoras son capaces de lograr en sus estudiantes. Una tercera consideración que a mí me parece fundamental también en esta transformación o rediseño de la escuela en general es volver a poner el foco en las habilidades. Nosotros sabemos, por evidencia principalmente en estudios que han hecho en Estados Unidos, que la interrupción prolongada de clases, o la suspensión de tiempo de aprendizajes, no solo de alguna manera interrumpe el aprender, es decir, que los niños dejan de aprender, sino que además retrocede en las habilidades y conocimientos aprendidos. Entonces, hoy día nos enfrentamos a una situación de contrarreloj, es decir, cada día que avanzamos, si no somos capaces de poner el foco en lo verdaderamente importante de los conocimientos y de las habilidades, los niños y las niñas en el fondo no es que se quedan en una meseta parados sin aprender más, sino que también empiezan a perder esas habilidades adquiridas. Habilidades que hoy día se vuelven claves, como la capacidad de crear, de resolver problemas, pero que también tiene que ver con habilidades que por mucho tiempo las dejamos para el patio trasero de la casa. ¿Y a qué me refiero eso? Todo lo que tiene que ver con resiliencia, es decir, la capacidad de poderme yo motivar y poder sobrellevar un momento difícil, como en el que hoy día estamos, la automotivación, es decir, el poder motivarme o tener un fin y un propósito que me oriente, las habilidades para aprender de forma independiente, la autogestión, lo que en inglés se denomina agency o el agenciamiento, y las habilidades digitales. Y resulta que eran temas que parecían menores, porque era más importante resolver el tema matemático y la lectura, que por cierto son la base del conocimiento más profundo académico, pero que fueron habilidades, insisto, resiliencia, motivación, capacidad de aprender independientemente, la intuición, el resolver problemas, fueron quedando como en una segunda etapa y hoy día aparecen como críticos. Y tan críticos son que ya se estima que aquellos niños y niñas que habían podido desarrollar estas habilidades, que traían esta mochilita de herramientas, van a poder enfrentar esta crisis con muchísima más capacidad que otros que van a ir quedando atrás. Una cuarta consideración, ya hemos visto que dentro de las consideraciones está saber dónde nos paramos con respecto a la brecha digital, el rol de los profesores, las habilidades, es que las familias importan, e importan mucho. Esta relación familia, colegio o escuela ha sido bien divorciada de manera generalizada en la región. Es un tema también cultural que tenemos que ir avanzando. Esto no es un cheque que uno le pasa al colegio y que se encargue el colegio de resolver los temas que tienen que ver con el carácter, con las habilidades, también con el respeto, con la capacidad de estudio, con el abrir el mundo. Y hoy día las familias, cualquier papá y mamá sabe perfectamente que es un emprendimiento, es un proceso muy difícil y complejo que solo se puede resolver con mayor coordinación, comunicación y transversalidad en los objetivos comunes. Es decir, hoy día lo que la evidencia además nos está mostrando es que esta prioridad compartida entre escuelas y papás hace una diferencia sustancial en los resultados de aprendizaje. Entonces, ya pasa de ser un deseable, decir, oye, ojalá que los papás se involucren más, y pasa a ser en el fondo un determinante de los aprendizajes. Lo hemos sabido desde siempre, pero hoy día se nos volvió mucho más evidente, que es lo que ha hecho esta crisis, es evidenciar aquello en lo cual, como dicen en Chile, nos apretaba el zapato, o ahí donde nos dolía, y no habíamos hecho mucho al respecto.
Y finalmente una quinta consideración para efectos de esta conversación es cómo integramos esta tecnología. Y yo aquí quiero como más bien invitarlos a no agobiarse. Todo nos indica que menos es más. No se trata de utilizar las herramientas más sofisticadas, sino de ser consciente de dónde están mis niños, mis estudiantes, cuál es el siguiente paso que quiero dar, con qué herramientas cuento hoy día y tengo a disposición, y sobre eso diseño. Sería un gran error empezar a diseñar sobre supuestos tecnológicos que no nos sirven o que generan recursos adicionales no necesarios, y que hoy día quizás hay otros que están más a la mano. Y lo primero, bueno, más importante que la tecnología en sí, y lo estoy diciendo desde alguien que viene trabajando durante mucho tiempo por alfabetizar y evangelizar el uso de la tecnología, pero mucho más importante que la tecnología, por cierto, es la elección de la estrategia pedagógica que hay detrás. ¿Qué quiero lograr? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Lo segundo, bueno, para lograr esta integración, yo ya se los dije, los profesores, las maestras, los maestros, tienen que tener un nivel de lenguaje digital mayor al que tenemos hoy día. No necesitan ser desarrolladores de Google ni de Silicon Valley, pero sí tomar más en serio el tema de las habilidades digitales, porque es un hecho que ahí hay una necesidad muy explícita. Todo esto se intenciona, y pongo ahí que no seamos ingenuos pensando que este cambio es como una ola que nos va a llevar por sí solo a poder navegar por esta vorágine de cambios. No, o sea, esta ola nos puede llevar a un lugar inesperado y absolutamente innecesario si no tomamos hoy las riendas para poder diseñar ese cambio e intencionar lo que queremos que pase después del regreso o después del fin o en el fin de este confinamiento. Y eso requiere para los equipos directivos y docentes tener un trabajo de poder levantar la cabeza, porque tenemos el agua hasta aquí, estamos absolutamente ahogados con tanta tensión, cambio, pero necesitamos mirar un poco más allá. Hay una intención muy explícita que hay que generar, porque si no volvemos a lo mismo que yo les hacía la primera pregunta al inicio de esto: todo cambia para no cambiar nada, volvemos a las clases y todo sigue exactamente igual. Entonces, esta intencionalidad es absolutamente importante y necesaria que se tome desde este momento, que ha sido más bien crítico, pero es, yo insisto, un gran impulso. Otro tema importante en la integración tecnológica es cómo damos espacio a la capacidad de autogestión y manejo de los tiempos de los niños, más autonomía, más confianza. Abramos esa compuerta. Durante mucho tiempo hemos mantenido una relación más bien con los estudiantes que de alguna manera es más de control. Yo estoy generalizando, estoy solamente poniendo el punto de cómo el sistema escolar se maneja en general. No todos los profesores y las profesoras obviamente lo hacen, pero a mayor autonomía y alta expectativa en que los niños y las niñas pueden salir adelante con estas tecnologías también ayuda. Y el desafío de la integración tecnológica tiene un componente súper interesante, es que no todo es con pantalla y no todo es a través de un computador. O sea, ese mix, esa capacidad de ir ajustando y calibrando es absolutamente necesaria de considerar en este proceso. Entonces, claro, la pregunta, voy a ver acá alguna de las preguntas, o si no las dejamos para el final, porque ya me falta poquito, y más bien abrimos la conversación. Una pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿cómo se ve realmente una integración tecnológica de calidad? Porque convengamos de que hoy día pasar de un libro a un PDF no es una integración tecnológica de calidad. De que tomar ciertos links y un video de YouTube y una bonita imagen de una página web tampoco es una integración tecnológica de calidad. Hoy día lo que tenemos que pensar es
cómo hacemos ese tránsito entre haber estado 100% de manera física y hoy día estamos de manera más bien a distancia a través de tecnologías diversas que van desde un WhatsApp hasta una plataforma Google Classroom hasta este mismo Zoom. ¿Qué es lo que hace que la integración de esa tecnología sea realmente de calidad y nos lleve al siguiente estadio o al siguiente nivel de aprendizajes? Esa respuesta yo no la tengo, porque creo que nadie la tiene mejor que cada uno de ustedes como docentes y como directivos, en el sentido de que hay tecnología que ustedes tienen a la mano, hoy día sus computadoras, sus celulares, las plataformas, los cientos de recursos gratuitos que se están liberando, pero nada de eso tiene calidad en la medida en que no se intencione y se ponga a disposición. Algunos del chat me preguntan, bueno, si hay niños que ni siquiera saben leer y escribir, ¿cómo vamos a dar el siguiente paso? Entonces, es muy interesante porque uno no debiera enfocar la tecnología como un paso posterior, sino la tecnología como el que nos ayuda a ir dando esos pasos e ir transitando en las distintas herramientas para poder reforzar esa lectura, para poder reforzar esa comprensión lectora, para poder desarrollar el pensamiento matemático, la creatividad, en fin. Entonces, en esta integración también vemos que es clave la selección, la curaduría, la selección adecuada de estos contenidos, y que además permita entre la misma comunidad educativa poder contribuir y hacerlo transversalmente. En ese sentido, yo aquí les he traído esto es, como decimos en Ecuador, una yapa, pero en el fondo es un proyecto en el cual he estado trabajando este último mes y medio, se llama Aprendo en Casa, y esta es una comunidad de 60 organizaciones que se enfocan en la educación desde distintos ámbitos, la ciencia, la tecnología, el arte, las matemáticas, el apoyo socioemocional, que han puesto a disposición de la comunidad educativa latinoamericana los mejores recursos que tienen, y lo que hemos hecho nosotros en Aprendo en Casa es poderlos contextualizar, entregarle a los profesores una visión, descripción de para qué sirve, para qué edades es mejor, cómo se puede vincular al currículum. Hoy día, tanto en Ecuador, a través del Ministerio de Educación, en su página de recursos educativos, uno puede acceder a Aprendo en Casa desde Ecuador, desde ese sitio, así como desde, en el caso de Chile, a través del Ministerio de Educación de Chile, bueno, y en la página aprendoencasa.org. Pero lo principal acá, aparte de contarles que existe y que ojalá lo puedan usar y se inscriban para que les lleguen las novedades todas las semanas, es que hay una diversidad y una ampliación o una mirada mucho más amplia de lo que estamos entendiendo como aprendizaje y por educación finalmente. Entonces tiene que ver con cómo aprendemos con tecnología, pero también cómo está el desarrollo de la cultura, la entretención, la creatividad y obviamente todo el tema del bienestar y el desarrollo socioemocional. Esto es determinante porque sabemos que los profesores no tienen tiempo de estar buscando. Encima, con toda esta vorágine de cambios que hay, sentimos en general en este proyecto que es una forma fácil y más bien una solución efectiva para ayudar en este camino. Me gustaría terminar con mis dos siguientes slides, pero este tiene que ver con la evidencia. O sea, yo hasta ahora les he hablado de los temas que a mí me apasionan, en los cuales he estado trabajando 20 años. Siento que hoy día se han abierto unas compuertas muy especiales y maravillosas para que esto sea una oportunidad, en la medida en que sepamos y tengamos conciencia de cuáles son las herramientas claves para que sea una oportunidad y no sea un retroceso en los aprendizajes de los niños. Y en eso quiero ser súper enfática. Acá tenemos una situación de doble filo, que no está asociada a la tecnología, está asociada al momento de confinamiento y el cierre de las escuelas. Tenemos una posibilidad de que volvamos a clase habiendo retrocedido y no haya pasado nada, volviendo a clases
presenciales con un nuevo espíritu de cómo se desarrolla el aprendizaje dentro y fuera de la sala de clases, con profesores mucho más monitoreando, acompañando, guiando, más que solo pasando las clases, en fin. Pero ¿qué nos dice la evidencia? Y aquí yo he estado revisando los reportes de esta organización que sale aquí arriba, que no sale tan arriba, ¿sí? Bueno, se llama EEF, que significa Education Endowment Foundation, EEF, y lo que hace el IEF es hacer evaluaciones y generar evidencia rápida. Y ellos ya hicieron el trabajo de la mejor evidencia para apoyar a estudiantes en aprendizaje remoto. ¿Y qué dice la evidencia? O sea, ya los datos. Uno, que la calidad de la enseñanza es más importante que la forma en que se imparte los contenidos. Por lo tanto, frente a la pregunta, ¿las clases online son mejor o no? No tienen por qué ser mejor si no las hemos planificado mejor. Sí generan, y eso es lo interesante, la tecnología propicia ciertas bondades o ciertas características que son muy interesantes, y ya lo vimos antes: la retroalimentación, la capacidad de ser más flexible, la personalización, el poder tener este espacio de ubicuidad, es decir, con espacios menos, con menos borde. Pero para eso es súper importante la calidad de esa enseñanza, y ahí, por eso y principalmente por eso, los maestros, las maestras, los profesores son la piedra angular de esta transformación. Garantizar el acceso a la tecnología es clave, especialmente a los niños desfavorecidos, y eso no significa que tengan que tener un satélite y una computadora como la NASA. De repente solo un celular con datos abiertos, de repente es poder tener señales de Wi-Fi más bien públicas, que, como en algunas ciudades, a través de las cuales pueden acceder. O sea, ahí hay un desafío para, si hay alguien en esta conversación que tiene que ver más con la política pública o el desarrollo de proyectos, pensar en los proyectos de tecnología intermitente, baja, como se hace hoy día en África, se hace en países de Latinoamérica, en lugares más remotos. En fin, las interacciones entre pares puede proporcionar motivación y mejorar los resultados del aprendizaje. Eso quiere decir, no dejemos a los niños aprendiendo solos, entre pares, en grupo. La colaboración mejora sustancialmente los resultados de aprendizaje. Y este es un buen momento para utilizar la tecnología para eso, poder diseñar estrategias que vayan en ese camino. Apoyar a los alumnos a trabajar de forma independiente puede mejorar los resultados de aprendizaje. Es decir, no nos dé miedo hacer esta clase invertida. Nos ha pasado a todos, a mí como mamá, pero también como alguien que está metido en educación, la incomprensión de las clases invertidas o esta famosa flip classroom, porque le mandan a los niños tareas, videos, contenido que hay que avanzar, y luego llega la hora con el profesor o la profesora que es para aclarar, para desarrollar preguntas específicas, para contener. Y entonces los papás miramos y decimos, pero bueno, ahora resulta que el profesor hace la clase más corta, le pasa puros videos a los niños, y entonces, ¿por qué no vuelven a las clases normales online? De eso no se trata, justamente. Necesitamos avanzar como en las clases invertidas o en los flip classrooms, espacio para la autonomía, para anticipar el proceso de preparación de los niños y llegar al momento de la sala de clases con el profesor para que el profesor y la profesora ejerza otro rol. Y hoy día la evidencia nos dice que ese tipo de estrategias o aproximaciones mejora los resultados del aprendizaje, porque justamente va desarrollando estas habilidades que son claves para el aprendizaje en general. Y hay diferentes enfoques para el aprendizaje remoto y se deben adaptar a los tipos de contenido. Otra vez, aquí menos es más. Lo más importante es que cada uno en su comunidad educativa, en su sala de clase, en su grupo escolar al que le corresponde, pueda hacer una buena lectura de cuál es el problema y el desafío. Y desde ahí, mirar los diferentes enfoques para poder hacer este trabajo más bien a distancia y con el uso de tecnología. Y como ya me están apretando acá para poder dar espacio a las preguntas, los dejo nada más con esta reflexión también, que la tecnología será tan humana como la diseñemos y apliquemos. O sea, mi invitación es a dejar de entregarle a la tecnología todo el poder,
la tecnología es muy poderosa, pero nosotros le damos y guiamos ese poder. Muchas gracias. Tengo que hacer una pregunta. Un segundo. Podemos, es que en el chat hay múltiples preguntas. Muy bien. Dentro de las preguntas, voy a ir como para dejar espacio. Me están pasando por acá, un segundo. Mucha tecnología. Bueno, hay una pregunta que de alguna manera está todo el rato dando bote o muy presente y que tiene que ver con qué tan efectivas son las clases virtuales cuando las familias no cuentan con una red y que les cuesta un dólar la descarga. Es una gran interrogante para esta profesora o participante. Y eso es muy cierto, o sea, no puede haber clase virtual si no tenemos acceso a la tecnología. En algunos casos, principalmente lo he visto acá en Chile y recientemente lo lanzaron en Pakistán, están utilizando las redes sociales que están liberadas, es decir, que no tienen que pagar, entonces por WhatsApp o por Facebook. Pero no puede ser efectiva una clase cuando no tiene las condiciones mínimas y adecuadas que es poder tener conectividad. Ahora, sí quiero decir que la conectividad no tiene que ser permanente, se pueden diseñar estrategias de alguna manera mezcladas, blend, que permita por un lado enviar información y que el resto se trabaje en casa, es decir, que no tiene que ser completamente en línea, puede ser asincrónico y eso es algo súper interesante a que exploremos en Latinoamérica porque lo que es en distintos momentos el envío de una información o de ciertas como directrices más lo que pueda pasar en la casa propiamente tal es algo que hoy día se ha explorado bastante. Otro tema que aparece es bueno, el mayor cambio es de carácter personal, ya que los docentes debemos adaptarnos a la manera rápida y a los desafíos tecnológicos. Les tengo una mala noticia, no son el único grupo que está sujeto a esto. Y la buena noticia es que estamos todos sujetos a este cambio adaptativo. El cambio que estamos viviendo hoy día no es un cambio tecnológico, es un cambio adaptativo guiado por la tecnología, pero en ese sentido tiene que ver con justamente las habilidades que ustedes quieren desarrollar en sus estudiantes, que se puedan adaptar, que tengan resiliencia, que sean capaces de volverse a poner una nueva meta, de poderse levantar emocionalmente, incluso frente a esta indefinición y ambigüedad, pero así es bastante la vida del siglo XXI y del mediado del siglo XXI, o sea, a medida que pasan los años y se acelera, efectivamente el mayor problema va a ser el adaptativo y el adaptarnos a circunstancias inesperadas. Acá voy a leer un comentario de uno de los participantes, dice: yo creo que en la actualidad específicamente existen padres, docentes y estudiantes que aborrecen o prefieren la facilidad, no les interesa conectarse, creen que es un pasadero de tiempo. Además no tienen tiempo e interés de aprender a enseñar. Cabe mencionar que existen personas que no tienen las herramientas para poder conectarse o aprender, y es una lástima porque muchas de las veces son ellos los que más quieren aprender. Por mi parte estoy muy gustosa. Este es el trabajo con los papás, sobre todo si somos docentes, comunidades educativas que trabajamos en zonas de mayor vulnerabilidad, donde hay mayor carencia. Es evidente que el trabajo tiene que ser mucho más sistémico en el sentido de también apoyar a los padres. Hoy día yo felicito a los profesores y a las profesoras que están haciendo un esfuerzo por
ir acompañando a los papás y a las mamás en este proceso, porque podrían absolutamente desentenderse y decir, esto es con los niños y los profes, y así va a ser la forma como de aquí para adelante educamos. Pero ha habido una avalancha, diría yo, de interés y de necesidad de subir a los papás y a las mamás en el carro de la educación, lo cual no significa escolarizar la relación del papá y la mamá en la casa. No queremos que el papá y la mamá sean profesores, porque no saben cómo serlo, no pueden serlo, pero sí ser unos grandes agentes facilitadores de los aprendizajes. Y en ese sentido, la comunicación, la entrega o sea, de apoyos, el poder estar con los termómetros muy sensibles para ver qué está pasando con los papás y las mamás, sin duda es una de las estrategias que estamos viendo más demandan y requieren. Bueno, yo también agradezco lo que me han ido poniendo acá, hay muchos agradecimientos, y si tengo algún listado de aplicaciones que los profesores puedan utilizar, sí y no, sí, herramientas y contenidos que están publicados en Aprendo en Casa, pero como no quiero pasar el comercial solamente de un proyecto en el cual yo estoy involucrada, también hay recursos que ambos ministerios, los ministerios de los países están promoviendo en sus páginas, y hay un listado que acaba de sacar el Banco Mundial con la OSD, que también lo podríamos eventualmente compartir, no sé si por este link, no lo tengo, pero mi recomendación es mirar los portales de los ministerios que han hecho una selección, o, en fin. Y acá hay una muy buena pregunta, dice, ¿debemos los docentes asumir los nuevos retos tecnológicos o mejor las estrategias de enseñanza para ayudar a construir un aprendizaje significativo? Si la tecnología no nos sirve para el desarrollo de aprendizaje significativo, no la utilicemos. Pero la tecnología, por lo que yo he tratado de mostrarles, permite y facilita ese proceso de aprendizaje significativo si lo diseñamos adecuadamente. Un aprendizaje significativo es un aprendizaje que lo incorporamos, lo podemos de alguna manera aplicar, lo podemos evaluar, complementa distintos ámbitos de nuestro conocimiento, y se construye también a través de una retroalimentación formativa, constructiva. Y en ese sentido la tecnología permite eso, facilita eso. Entonces, mi primera reacción frente a la pregunta es no pongamos a la tecnología versus los aprendizajes profundos, porque hoy día, quiero insistir, la tecnología, si nosotros sabemos complementarla, ponerla al servicio de esos aprendizajes profundos y más de mayor calado o de mayor impacto, sin duda va a generar mejores resultados. Luego hay otra pregunta que está, ¿cómo se puede rediseñar la educación bajo esta modalidad? Cuando hablamos de rediseñar la educación, yo creo que lo que hemos tratado como de conversar hoy día es mirar que no es una herramienta y no es una solución única, sino más bien es una mirada más sistémica que tiene que ver con aprendizajes, con habilidades, con roles de los profesores, con uso de la tecnología, con involucramiento de los padres, y que hoy día tenemos la oportunidad porque estamos absolutamente presionados para dar ese salto. Y hoy día lo estamos haciendo muy intuitivamente. Muchos de los profesores y profesoras hoy día están llevando a soluciones y a respuestas que son notables y que van a hacer un cambio radical. Pero otros todavía están en una etapa más bien como de ir explorando, con mayor timidez, y eso es algo que por eso la conversación se llamaba rediseñar, porque hay que ponerle una intención, hay que ponerle un para qué. Y no es solo una herramienta que uno introduce, sino un concepto, unos lentes, un propósito. Bueno,
Bueno, la educación ecuatoriana, como cualquier otra, como la educación más bien a nivel global, muy academicista, eh, requiere, requiere quizás que nos haya pasado esto, o sea, de empezar a valorar la importancia de las emociones de los niños, del involucramiento de los padres, de la necesidad mínima de la tecnología que debemos tener. Yo quiero verlo como una oportunidad para volver a clases cuando tengamos que volver con una nueva experiencia sobre el cuerpo, con un nuevo tatuaje, por decirlo así, que no se nos borre, que nos permita esa experiencia seguir dando los pasos que tenemos que ir dando. Nosotros hasta hace 2 meses ni siquiera soñábamos con la educación online para nuestros países. O sea, digamos la verdad, teníamos herramientas, pero eran ya estrategias como más puntuales, todo era piloto, todo era, bueno, vamos a ver cuáles serían como los primeros resultados, y hoy día de un sopetón nos vino el trabajo con tecnología, pero también la importancia de acompañar en los aprendizajes, tanto curriculares como habilidades y emociones a los niños, junto con los padres. Entonces, mi recomendación es esto, es no hagamos borrón y cuenta nueva, empecemos a caminar este nuevo camino en conjunto, a través de las comunidades con las que ustedes participan, convengamos, acordemos, pongámonos de acuerdo con que esto ha sido una limitante, pero también ha sido una oportunidad. ¿Dónde estaban las limitaciones? ¿Cómo las hemos superado? ¿Cuál ha sido la oportunidad? ¿Cómo la hemos aprovechado? Porque eso empieza de alguna manera ya a instalarse, empieza a estar presente en la conversación, no es algo que aparece de la nada, y así las transformaciones también esta probablemente sea una transformación que va a llegar de la periferia hacia el centro. Esta no es una transformación que están haciendo los ministerios. No son los gobiernos los que están transformando hoy día la educación. Es lo que está pasando hoy día al interior de las casas con lo que los profesores alcanzan a desarrollar, más los papás. Entonces, es bien interesante mirarlo también así, como tener conciencia de lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo, como una manera también de darnos cuenta de este cambio. Sí, ¿qué pasa cuando los padres intervienen en la enseñanza y cuestionan al docente? Nosotros en Latinoamérica tenemos un problema gigante y es la poca valorización de los profesores. Creo que hoy día hay un espacio para, de alguna manera, ir revirtiendo de a poco esa relación familia-escuela, que durante mucho tiempo ha estado divorciada. Es un deber de uno, pero no de otro. Es el trabajo de los profesores, pero no de los papás. Y en ese sentido creo que hoy día es lamentable el cuestionamiento a los docentes, más bien es una invitación a que sean más bien partners, sean como, sí, que sean socios en esto. Pero pienso yo, y esto ya es una cosa más bien personal, que hay mucho desconocimiento también de nosotros, de los papás, en el sentido de que no es solo cómo pasamos las clases, sino también cómo entendemos el proceso de educación y que va más allá de que si yo sé enseñar o no matemáticas. Es un nuevo reto docente aprender a manejar las herramientas tecnológicas, a la vez que identificar qué herramientas se adaptan a los estudiantes, cómo poder individualizar el aprendizaje virtual, justamente a través de herramientas que permitan ir trabajando con usuarios separados. O sea, hoy día, por ejemplo, Google Classroom permite eso, ver a cada uno de los niños cuánto va avanzando, cómo va llegando a su meta. La individualización, o sea, el poder personalizar el aprendizaje a través de la tecnología es una promesa bastante fuerte. Tiene que ver con herramientas que tengamos a disposición, pero también en cómo nosotros como profesores, como adultos que estamos guiando este proceso de aprendizaje, vamos teniendo la visión individual,
de cada uno de los niños. ¿Qué porcentaje de clase en vivo se debe hacer para obtener resultados positivos? No entiendo esta pregunta, pero creo que la entiendo desde cuántas clases presenciales o cuántas clases como online. Entonces voy a pasarla porque creo que no la entendí. Y considera de suma importancia la actitud con que se toma este proceso educativo nuevo. Absolutamente. Basta salirnos de nuestro espacio, de nuestro sistema, de nuestro país, y darnos cuenta que hay dos cosas que son muy importantes, y yo no quiero desestimar aquí ni ser irresponsable al decir que tenemos una brecha gigante, que mientras estamos hablando en cómo dar un salto sustancial, hay muchos niños que no están recibiendo ningún tipo de educación. Y eso es tremendo, es muy triste porque es una mayoría que va a perder muchos años en recuperar ese aprendizaje y esas habilidades. Pero también hay una mayoría que está en ese camino intermedio entre ir tomando más, o sea, de poder estar más conectado y con mayor acompañamiento de sus escuelas y colegios, porque hay muchas escuelas y colegios que hoy día acompañan a sus niños, no necesariamente con clases virtuales 100%, o sea, hay una serie de estrategias. Y en ese sentido, globalmente hay un acuerdo, hay como una especie de asombro, porque ha resultado ser muy evidente el acelerar aún más la transformación en la forma cómo pensamos el desarrollo de las clases, cómo pensamos la relación del aprendizaje al interior de la casa, afuera de la clase, cómo pensamos el uso de la tecnología, las habilidades. En este momento de máxima tensión, las habilidades nos aparecen como el gran recurso, la gran mochila, el gran repositorio que tienen hoy día los niños y las niñas para poder salir adelante en una crisis educativa. Y entiendo que por el tiempo, ya me están diciendo acá, que queda una última pregunta. Disculpen, estoy con celular, iPad y todo. Acá esto ya las vi. No he roto, sí. Ya, y la última, ¿qué sugerencia nos podría dar en caso de que algún estudiante de bachillerato se reúna a trabajar en algunas herramientas digitales o que simplemente no quiere elaborar las actividades designadas? Voy a tomar esta pregunta por el tema de la motivación. O sea, hoy día los profesores y las profesoras tienen como nunca el tema de la motivación como prioridad -1, o sea, primera. Porque en el fondo no están las condiciones adecuadas para aprender. Casos de niños y niñas que hay una computadora, si es que, en toda la casa, que obviamente comparten habitación o espacio con el resto de familia, no hay silencio, o sea, no están las condiciones para aprender. Entonces, hemos estado viendo cómo a través de los celulares, a través de pequeñas cápsulas web, llegan testimonios más motivacionales, el acompañamiento de ese profesor, esa profesora que entiende que hoy día tiene muy cuesta arriba el desafío de esos niños y niñas, que los levanta cada día con el ánimo y la motivación. Yo no soy experta en desarrollo de habilidades socioemocionales, soy una fan de las habilidades socioemocionales. Tuve la fortuna de estar en un colegio de corte más bien Montessori, en el Colegio de la Asunción de Guayaquil, que en ese sentido tenía muy claro el desarrollo de estas habilidades que no competían con los aspectos académicos, que además eso es muy obvio y durante 60 años ha sido como evidente, pero nos ha costado mucho integrarlo al sistema escolar en general.
pero efectivamente cuando tú tienes a niños jóvenes de bachillerato que no tienen muchas ganas de terminar, o sea, están pasando por un momento absolutamente crítico emocionalmente, y quizás un profesor y una profesora va a hacer toda la diferencia en acompañarlos, en ser roles, en demostrar su rol, en ayudarlos a guiar un poco. Así que, últimas palabras solo para invitarlos a este desafío que estamos construyendo todos juntos. Ya el mismo hecho de tener esta conversación hoy día, que espero motive o al menos levante algunas preguntas. No es mi intención, no es mi expertise darle exactamente la receta, porque ustedes son los que conocen mejor a sus estudiantes, a sus comunidades educativas. Yo más bien he tratado de traer lo que hemos visto que se repite y que de alguna manera aparece con más evidencia, y darles como algún grado de, nada de esto tiene certeza, sí tenemos evidencia, sí hay ciertos caminos que se han ido abriendo y mostrando muy buenos resultados, pero esto no es de la noche a la mañana, esto requiere planificar, esto requiere, lo que tenemos a favor es que ya hemos tenido un pequeño camino recorrido, aunque sea de 2 semanas, aunque sea de 3 semanas. Desde que empezamos a tener esta presión por lo digital, esta presión por el trabajo de distancia, por el desarrollo de una educación más transformadora, esas 2 o 3 semanas tomémosla, analicémosla, pongámosla como parte de nuestra mochila de aprendizaje para proyectar el siguiente paso. Agradecerles una vez más a todos los participantes. Yo feliz me voy a llevar todas estas preguntas. Encantada de seguir la conversación a través de las redes o por mail, como ustedes estimen conveniente. También me voy a llevar las preguntas del chat. Y agradecer una vez más a Educa y Unidos por la Educación y Enseña Ecuador por la oportunidad. Cuídense mucho, la palabra cuidarse hoy día tiene más relevancia que nunca, y a trabajar por esta educación que hoy día está absolutamente desafiada, muy cuesta arriba para los docentes, pero sabemos que los profesores y las profesoras son los héroes de este cierre de establecimientos y de esta situación lamentable. Los héroes y las heroínas son justamente las profesoras y los profesores. Muchas gracias.